¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los salarios mínimos de toda Latinoamérica? Hoy vamos a conocer los salarios mínimos de 20 países en LATAM y veremos algunas razones por las cuales estos países cuentan con dichos salarios. No esperemos más y empecemos. Para empezar la lista tenemos a Costa Rica, con un salario mínimo de $661 al mes. El compromiso con la educación, el turismo y la inversión extranjera han contribuido a este salario más alto en comparación con otros países de la región. En la segunda posición tenemos a Uruguay, con un salario mínimo de $529 mensuales. Aunque es uno de los países con mayor desarrollo humano, aún existen desafíos económicos y sociales que influyen en su salario mínimo. En la posición número 3 encontramos a Chile, con un salario mínimo de $496 mensuales. A pesar de ser una economía avanzada en la región, el alto costo de vida y la desigualdad han mantenido el salario mínimo relativamente bajo. En el cuarto lugar se encuentra Ecuador, con un salario mínimo de $450 mensuales. A pesar de tener una economía diversa, las reformas económicas y sociales están en marcha para mejorar el salario mínimo. En la quinta posición, encontramos a Guatemala con un salario mínimo de $404 al mes. La falta de oportunidades laborales y la informalidad en el empleo son factores que influyen en su salario mínimo. En el puesto número 6 encontramos a Paraguay, este país tiene un salario mínimo de $360 mensuales. Aunque es uno de los países más estables de América Latina, su salario mínimo sigue siendo moderado. Llegando al séptimo lugar encontramos a México, con un salario mínimo de $346 mensuales. A pesar de ser una de las economías más grandes de la región, las desigualdades económicas y la falta de sindicatos fuertes han mantenido el salario mínimo relativamente bajo. Bolivia se encuentra en el octavo lugar, teniendo un salario mensual de $342. Su salario mínimo refleja desafíos económicos y sociales en curso que necesitan atención. Ocupando el noveno lugar en nuestra lista se encuentra Argentina, con un salario mínimo de $322 mensuales. Factores económicos y sociales, como la inflación y la deuda, han influido en su salario mínimo. Llegando al top 10 encontramos a Honduras en dicha posición con un salario mínimo de $300 al mes. A pesar de sus desafíos económicos, ha logrado mantener un salario mínimo más alto en comparación con algunos de sus vecinos. En el lugar 11 se encuentra Panamá, con un salario mínimo de $290 al mes. Aunque es un centro financiero importante, las desigualdades económicas y los costos de vida elevados son factores que influyen en su salario mínimo. Colombia está en la posición número 12 con un salario mínimo mensual de $275. A pesar de su crecimiento económico, la brecha entre ricos y pobres sigue siendo un problema importante que afecta el salario mínimo. Llegando al puesto 13 en la lista encontramos a Perú, con un salario mínimo de $265 mensuales. Aunque ha experimentado un crecimiento económico, las desigualdades económicas y sociales influyen bastante en su salario mínimo. Brasil se ubica en el lugar 14 con un salario mínimo de $264 al mes. A pesar de ser una economía diversificada, las desigualdades económicas y problemas estructurales contribuyen a su salario mínimo. En la posición 15, encontramos a El Salvador, el país de Bitcoin en LATAM, tiene un salario mínimo de $243 al mes. A pesar de mejoras en su economía, el salario mínimo sigue siendo relativamente bajo, lo que refleja la necesidad de una mayor inversión y crecimiento económico. En el puesto número 16 está la República Dominicana, que cuenta con un salario mínimo de $202 al mes. A pesar de ser un destino turístico popular, el salario mínimo se mantiene bajo debido a desigualdades económicas y necesidades de reforma. Pero cabe destacar que este país tiene diferentes salarios mínimos dependiendo del tamaño de la empresa. En el lugar número 17 en la lista está Nicaragua con un salario de $129 al mes.
Aunque ha habido mejoras económicas, el salario mínimo sigue siendo bajo debido a la falta de inversión y desarrollo económico. En el lugar 18, encontramos a Haití. Su salario mínimo es de unos $80 al mes. La pobreza extrema y la falta de inversión económica son las principales razones de su bajo salario mínimo. En el puesto número 19 está Cuba con un salario mínimo de $79 a $80 al mes. Su sistema socialista y las restricciones en el comercio internacional han contribuido a mantener un salario mínimo relativamente bajo. Y por último tenemos a Venezuela, que cuenta con un salario mínimo de $4 al mes, siendo uno de los salarios mínimos más bajos no solo de la TAM sino del mundo. Todo esto se debe a la crisis económica, la hiperinflación y la devaluación de la moneda son factores clave que explican este escaso salario mínimo. Así que ahí lo tienen, el top 20 de los salarios mínimos en América Latina. Los factores económicos, políticos y sociales son clave para entender por qué algunos países tienen salarios mínimos más bajos que otros. Espero que este video te haya ayudado a comprender mejor la situación económica en estos países. Déjanos tus comentarios y dinos qué opinas sobre estos temas. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.